al mismo tiempo y coordinadamente. Es más, cuando hay una pequeña lesión, por pequeña que sea, en el cerebro, siempre tendremos algún problema. Con lo cual sí necesitamos todo el cerebro en funcionamiento y gastamos más. Claro, además, la evolución para que nos hubiera regalado un cerebro como el que tenemos, si solamente íbamos a utilizar un 10%, no tendría mucha lógica. Claro que esto les viene muy bien, ¿a quién? Pues a los videntes, a los parapsicólogos, que claro, con ese 90% que ellos pueden desarrollar y utilizar, los demás no lo hacemos, con lo cual tienen poderes que realmente pues no lo son. No es eficiente que la evolución nos haya llevado a desarrollar un cerebro, que es lo que nos diferencia del resto de seres vivos de este planeta. Ni somos más fuertes, ni somos más rápidos, no tenemos tantas habilidades como los demás para sobrevivir. Hemos tenido la capacidad de desarrollar nuestro cerebro. Y gracias a eso somos probablemente los reyes de la humanidad entre las especies. Y son porque nuestro cerebro llegó un momento que crecía tanto, creció tan rápido, que las hembras morían en el parto. Es decir, lo que os voy a decir es que nacemos prematuramente. El ser humano nace prematuramente, y es evidente. ¿Habéis visto cuando nace un caballo? Sale y se pone a correr. Sale un cervatillo y a los 2 momentos está corriendo, saltando y comiendo. Un ser humano, ¿qué tarda en irse de casa? 30 años, exactamente 30 años, es decir, nacemos prematuramente. La evolución ha tenido que hacer un esfuerzo por mantener ese cerebro como para usar solo el 10% del cerebro. Sin embargo, es algo que está, que se oye en la sociedad, es decir, y ahí nos quedamos. De eso se aprovechan pues gente como este caballero, por ejemplo, Ahí tenemos a Ronald Hubbard, bueno, es escribió un libro que es La Dienética y es realmente el fundador de la cienciología, por ejemplo. Si vais a buscar, cuando os digo de tener espíritu crítico, cuando alguien os diga, es que esto lo ha dicho fulanito, el doctor, porque siempre son doctores, vamos a ver qué doctor es. Tenemos la capacidad de ir a buscarlo. Este caballero se matriculó en la universidad, primer año, y lo dejó porque era incapaz de aprobar. Aprobó 2 asignaturas y era incapaz de hacer nada más. Dejó la universidad. Que no digo que en el mundo de los negocios, que lo fue, montó un cirio espectacular a través de estas cosas, de que ellos sí que eran capaces de desarrollar más del 10% del cerebro. Por lo tanto, como tú eres tonto y yo soy más listo, yo soy capaz de manejarte y vas a hacer lo que yo quiera. Pues así funciona, pero no podemos dejarnos engañar por esas cosas. Utilizamos el 100%. Voy a decir más. En este gesto, si golpeáis una mesa simplemente con los dedos y cambiáis luego el sentido, estáis utilizando cerca del 80% del cerebro. En ese gesto. Y fijaos, hacemos cosas. Luego, la próxima vez que alguien nos diga que utilizamos solo el 10% del cerebro, vamos a decir que igual tú. Exactamente. Hacemos así, decimos igual tú. Bueno. Ese mito ya no lo volveremos a ver. Además, este hombre no solamente era un lamentable estudiante, sino que era un maltratador de sus 2 mujeres, era homófobo, su hijo se suicidó por sus agobios, es decir, era lo que se llama un ser despreciable, como para que encima estemos haciéndole caso con sus ideas esotéricas. Bueno. Este mito también yo creo que lo hemos oído alguna vez, Creo que es el otro, ese. Que no, José Miguel, no me cuentes historias que al agua no vas. Te has comido un bocadillo como tu hermano de delante. Solo ha pasado 1 hora y 50 minutos. Y con el contraste de temperatura, los fluidos gástricos pueden reaccionar con la miga de pan y darte un jamacuco. Así que tira. Tírate al agua. Si lo de que se corta la digestión, para mí que es una leyenda urbana. Fluidos gástricos pueden reaccionar con la miga de pan y darte un jamacuco. Así que tira. Tírate al agua. Si lo de que se corta la digestión, para mí que es una leyenda urbana. Como lo de que el hombre ha llegado a la luna. Yo voy y vengo cada día con paracaídas. No me digáis que eso no lo habéis vivido, Vamos, no me digáis. Bueno, esto sí que es cierto, casi todo el mundo hemos vivido de pequeños, es decir, que no te bañas, hasta dentro de 2 horas no te bañas. Que también tendríamos que tener en cuenta lo que hemos comido, pero no es lo mismo ligero que... Bueno, entonces sí que es cierto que es un buen hábito esperar a bañarnos si hemos comido. Pero no es porque se corte la digestión, se cortan otras funciones. Lo que ocurre es que en verano sí que con el calor el cuerpo necesita tener una temperatura constante. Entonces lo que hace es la sangre redirigirse, ¿vale?, a la parte más superficial del cuerpo para así, bueno, pues que eliminar ese calor sudando.
Cuando cambiamos la temperatura, como es por ejemplo en este caso que nos metemos en una piscina con agua fría, el cuerpo tiene que regular otra vez la temperatura. Para ello lo que hace que es disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos, se produce una hipertensión, el ritmo cardíaco también disminuye y en ese momento el flujo sanguíneo que llega al cerebro sí que puede ser menor. Entonces aparecerían pues los mareos, los vómitos, o sea, todo lo que nos dicen que es el corte de digestión, e incluso, si no es capaz de regularlo, aparecería también una pérdida de consciencia. ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando comemos, bueno, el proceso de digestión es algo muy complejo, por tanto, hay más sangre que va dirigida a hacer la digestión. Si le sumamos a eso el agua fría, bueno, pues puede costar mucho regular este mecanismo para el cuerpo. Por tanto, si empezamos a marear, nos vomitamos y perdemos la conciencia cuando justo estamos nadando, bueno, pues entonces sí que puede ser peligroso. Con lo cual, lo más fácil es meterse poco a poco en el agua, que el cuerpo vaya teniendo el tiempo de regular. Claro, yo ahora digo esto y recuerdo cuando era pequeño, que yo recuerdo que eran 2 horas, cuando digo 2 horas eran 2 horas de reloj, que eran 3, 2, 1, es decir, haber estado 2 horas en la playa al sol y 3, 2, 1, 0, a correr y a tirarte y a tu madre tranquila. Es decir, el cambio de temperatura nos importaba un carajo. En ese momento era las 2 horas exactas. Es decir, realmente hemos corrido más peligro del que nos creemos, ¿eh? Es decir, hoy en día sí sabemos que no se corta la digestión. Como dices, la digestión nunca se corta, sino son otras funciones las que se cortan. Bueno, ha hablado aquí, como ya que ha dicho, no iba a hablar de esto, pero ya que lo ha dicho esta señora ahí de que nunca hemos llegado a la luna, ahora está eso muy de moda. Ahora está muy de moda decir que el hombre nunca llegó a la luna. Bueno, eso viene a raíz de un libro que se escribió en los años 70, que es este, y últimamente está muy de moda con algún documental, Stanley Kubrick, no sé si lo habéis oído, rodó todas estas escenas en la luna. Hoy no vamos a hablar porque es largo, muy largo, pero el argumento más fuerte que tienen, bueno, estas ideas más conspiranoicas, porque reconocen una cosa, nos gusta mucho más una conspiración que una realidad, eso es así. Es decir, a ti te dan una explicación que entiendas y muy mal. Tiene que ser algo donde hay una conspiración detrás, unas farmacéuticas, unos gobiernos, alguien, unos médicos malvados, porque los médicos deben ser lo peor que hay en esta tierra, porque si os dais cuenta, entre médicos y farmacéuticos se esconden todos los secretos, luego hablaremos un poco. Bueno, pues el mito de cómo se ondeaba esa bandera. Hay gente, es decir, y probablemente igual aquí hay gente que dice, yo he visto ondear esa bandera. Y lo creo, que la ha visto. Yo solo os pido que cuando volváis a casa hoy, vayáis al mismo sitio donde visteis ondear ese vídeo que habéis visto y lo miréis otra vez. No existe ese vídeo. Sin embargo, hay miles de personas que creen haber visto ese vídeo. Lo que hemos visto es esa foto. Esa foto sí la hemos visto. Pero esa foto no está ondeando. Y en el vídeo de la NASA no está ondeando. Esas arrugas que se ven es porque arriba hay un listón, porque si no, como la gravedad es mucho menor, caería y no se vería. Le han puesto un listón, la tela es muy rugosa y quedó como estaba. Solo se mueve cuando la están colocando, por un movimiento obvio, pero en cuanto la dejan, y hay multitud de fotos donde se ve cómo cambia la posición del astronauta y jamás la posición de la bandera. Pero insisto, mucha gente tiene en su imaginario que ha visto el vídeo. Luego cuando vayáis a casa, lo volvéis a ver, porque no existe. Bueno, ya hemos hablado de la luna, vamos a hacer alguna cosita más de la luna, que hay cosas muy graciosas. Antes de empezar, si sale algo en el telediario, esto sí que no, supongo, esto no hay discusión. Si sale en el telediario es verdad. No, porque sale en el telediario, si me dicen por tiempo. Ya venía pronto, ya va, exactamente. Pues ¿sabes qué dice en el telediario? La diferencia entre una y otra marea es de 5 metros. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por el eclipse. El Sol y la Luna hacen de imanes con el océano y como ahora mismo se encuentran alineados se produce ese efecto magnético. Este fenómeno no se volverá a producir hasta el próximo año 2033. No se volverá a producir jamás porque lo que ha dicho ahí es una idiotez como un piano. ¿Vale? Es decir, que haya hablado de que el Sol y la Luna actúan como imanes y que hay un efecto magnético es una distorsión. Estamos hablando de campos gravitatorios, de fuerzas de atracción gravitatorias, no de efectos magnéticos. Yo siempre pregunto, ¿qué guionista les prepara esto? Unos imanes. ¿Por qué? Entonces, luego, después de verlo y de cabrearte un poquito, piensas que es que necesitamos explicaciones que entendamos. Queremos esa explicación. Queremos que no nos complique mucho la vida, que yo lo entienda. Y esos se han buscado una explicación que todos entendemos, porque los imanes se atraen. Ya está.
Nos cuesta más ver que las masas se atraen, pero es así. Todas las masas se atraen, sobre todo si son tan grandes como la Luna y los océanos, el agua de los océanos. Son muchas. Y ahí sí que se provocan las mareas. Pero efectos magnéticos, yo creo que debe haber algún guionista que se lo trabajase un poquito más que eso. Porque con la Luna mucho juego. Los partos, vamos, luna llena, ¿sí o no? Es así, y esto no me digáis que no es verdad. Cuando hay luna llena hay más partos. Esto no es ningún mito. Si esto suele ocurrir cuando las embarazadas van a dar luz, van mirando siempre el calendario y dicen, uy, aquí luna llena, aquí voy a tener al niño, seguro, ¿no? Bueno, tampoco tiene mucho sentido. Realmente la luna está siempre, no se oculta. Lo único que nosotros vemos, por la distinta iluminación del sol, pues podemos ver luna llena, cuarto menguante, tal. Con lo cual no tiene ningún sentido que una embarazada vaya a dar a luz porque haya luna llena, ¿no? Pero todavía peor, es decir, porque ya no es por la iluminación, si es que lo chulo es la explicación. Pues dile ahí. Claro, la explicación que dan ellos es que como, claro, se siente atraída por la cantidad de agua, como las embarazadas, claro, tienen más agua, se tienen que sentir más atraídas por la luna y eso hará que el niño salga antes. Bueno, tampoco almacenamos tanta agua para sentirnos tan atraídas por la luna y tener al niño. Entonces, pero esto existe, ¿eh? Yo hace poco tenía una amiga que iba a tener un niño y me dijo, es verdad, me dice, creo que me tocará sobre el 15 o 16 porque, ¿sabes que va a estar la luna? Que además me dijo, más grande que hay. Y yo le dije, eso no tiene ningún sentido. Nacerá el niño cuando... No nació, ¿eh? No. O sea, nació... Estamos cruzando los dedos para que no naciera. O sea, que no puede ser, no puede ser. Bueno, de esto también se han hecho estudios científicos en distintos hospitales para mirar a ver si es cierto que en ese momento hay más partos. Los resultados fueron los siguientes. Por ejemplo, esto es, ahora cuando hablamos de qué estudios científicos, estos sí que existen y se pueden ir a buscar. Los estudios científicos se realizaron en universidades de Estados Unidos, Berlín, Pensilvania y Albacete, que no en España. Estos son de Albacete, estos son una muestra de 2.269 donde se miran todas las variables. No se trata solo de decir cuántas nacieron con las distintas fases de la luna. Se midieron presiones, temperaturas, edades de las mujeres y estos fueron los resultados. En cuarto creciente, un 25,2. En cuarto menguante, 24. En luna nueva y en luna llena. Lo esperado, alrededor de un 25%, es lo normal. No solo fueron, esto que salió en la Universidad de Albacete, salió en todas las universidades. Sin embargo, es más fuerte el mito que la realidad. Y es evidente, porque cuando decía Esther, claro, si una embarazada tiene, vamos a tirar, venga, 3 litros de agua más cuando está embarazada, ¿alguien piensa que el efecto de la luna es tan brutal? Yo hago una prueba, bañera con 3 litros. Y a mirar el día que hay luna llena a ver si sube o no sube aquello. Evidentemente no, porque la masa de agua es demasiado pequeña, no tiene ningún sentido. Sin embargo, ahí me pongo yo que toco aquí, seguimos pensando que es así. Bueno. Si he sido yo, vamos a pasar a esta. Bueno, ahí tenemos un mito más que hemos destripado, ¿eh? Que ahora viene aquí, niño, anda que no hemos sufrido con esto. Yo no sé vosotros, anda que no hemos sufrido comiendo espinacas. Yo recuerdo que me la tenían que poner con huevo para que pudiera ser capaz de comer, porque tenían mucho hierro. ¿Eso es verdad? O también es un mito. O nos han estado haciendo una puñeta durante... Lo digo porque tenga hijos, que se lo piense la próxima vez, ¿vale? Bueno, pues esto también, lo de niño comete las espinacas que tienen mucho hierro, bueno, sí que es cierto que tienen una pequeña proporción de espinacas, pero no como las que quisieron hacernos creer. Bueno, esto venía porque sí que es cierto que en la Segunda Guerra Mundial en América descubrieron que había muchos niños que tenían anemia. Fueron a buscar qué alimentos podían tener hierro para ayudar a curarlos y cogieron un libro que además era alemán y vieron que las espinacas eran de los alimentos que más hierro parecía tener. Entonces decidieron dárselo a los niños. Aprovecharon que en ese momento había aparecido Popeye y estaba teniendo mucho éxito con los niños y dijeron, les damos a Popeye espinacas, hacemos ver que su fuerza viene por ellas y por el hierro que contienen
y así los niños comerán más. Evidentemente sí que es cierto que empezaron a comer más espinacas, pero ¿qué es lo que ocurrió? No tenían tanto hierro como parecía. Fue un error humano. El doctor Von Wolf que hemos sacado antes la cara, que es para quedarse con su cara, voy a ponerlo otra vez, para quedarse con su cara, ¿vale? Se equivocó y puso la coma donde no tenía que ponerla. Así de triste. No era entre un 32 y un 39, es un 3,2. 3,2 miligramos por cada 100 gramos de espinacas, no 32. Hemos estado atiborrando de espinacas a los niños para que tuvieran hierro porque un señor se equivocó. Cuidado, pero es más malvada la idea porque se dieron cuenta en Estados Unidos. Y, hostia, se han equivocado. Dije, vamos a ver, Popeye va como un tiro esto, ¿vale? Y además resulta que hemos ido a buscar los datos en plena Segunda Guerra Mundial a un libro alemán. Cualquiera dice eso hoy en día, así es que tira para adelante y a comer espinacas, ¿vale? Hay alimentos con muchísimo más hierro que las espinacas, ¿vale? Eso es lo que tienen las espinacas, más o menos, 3,5 miligramos por cada 100 gramos. Los berberechos, 25, ya podían haber dado berberechos. Las sardinas, todavía más. Sí que es cierto que hay una diferencia entre el hierro que pueden ver de origen animal a vegetal. La asimilación es mucho mayor, las que vienen de origen animal que vegetal, hasta el triple. Bueno, el hígado, yo comí mucho hierro, mucho hígado también, esto no hoy en día, pero también tiene mucho más. Incluso garbanzos, lentejas, guisantes, tienen más hierro que pueda tener, y hombre, y sobre todo la morcilla, por Dios. 20 miligramos. Es decir, ¿cómo nos padres nos dijeron un tomate, 2 morcillas en vez de un plato de espinacas? Bueno, nuevo mito, es decir, que no está mal, que las espinacas tienen las propiedades que tienen como todos los alimentos, pero hombre, que los tratemos en su justa medida, Ahí hay un nuevo mito que también hoy hemos destripado, ya que estamos comiendo verduras. Ya que estamos comiendo verduras, a mí me hacían un favor dándomelas. Ay, es que ella es vegetariana, no lo vamos a decir, que ella es vegetariana y disfruta de esto, yo no. Bueno, otro mito que se ha jugado mucho con la alimentación es la de comete las zanahorias, que es buena para la vista. Bueno, pues